Y Donald Trump también causó polémica al advertir que trabajará para derrumbar la barrera entre la Iglesia y el Estado. El presidente aseguró este jueves durante el desayuno nacional de oración en Washington que acabará con la enmienda Johnson, una cláusula constitucional que estipula que entidades libres de pagar impuestos como iglesias u organizaciones caritativas no pueden participar directa o indirectamente en ninguna campaña política a favor o en contra de un candidato. De este modo, pues se impide que líderes religiosos usen sus púlpitos para manifestar apoyo u oposición, en este caso a un aspirante, con el objetivo de influenciar así a su congregación. Los grupos cristianos que apoyan a Trump, pues celebraron este anuncio. Vamos a conversar con María Peña, corresponsal del diario La Opinión en Washington y quien ha hecho cobertura de los asuntos sociales, políticos y económicos que afectan a Estados Unidos. Allí la vemos en pantalla. Bienvenida, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un placer. Cuando escuchó esta propuesta del presidente Trump, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente? Bueno, lo que se le vino a la mente a la mayoría de los expertos políticos que han seguido de cerca todas las medidas ejecutivas, los memorando y las directrices del presidente Trump, están muy asustados porque, como tú sabes, este país se fundó precisamente en la libertad de expresión, en la libertad de culto, de gente que vino huyendo de persecución de todo tipo en Europa, y ahora él viene a proponer que quiere eliminar la llamada enmienda Johnson, que recordemos esta es parte de una ley del Código Tributario de 1954, y esto tiene en alarma a muchos grupos cívicos porque creen que este va a ser el principio del fin de lo que es la separación de la Iglesia y el Estado. En concreto, esta enmienda lo que dice es que para retener su estatus de exención de impuestos, los grupos religiosos y las iglesias tienen que limitar su participación en el quehacer político nacional de Estados Unidos. Hay ciertas actividades que sí las pueden hacer, por ejemplo, pueden hacer campañas de educación de los votantes sobre los asuntos más apremiantes del país, pero lo que no pueden hacer, por ejemplo, es recaudar fondos a favor o en contra de determinado candidato o de determinada campaña. Y por supuesto tampoco pueden expresar directamente un apoyo político desde el púlpito, desde las iglesias. Entonces veremos qué ocurre. Hasta ahora es un rumor, es algo que ha circulado en las últimas 2 semanas. Yo creo, como ha ocurrido con otros tantos borradores de propuestas que han salido por ahí, cada uno por supuesto con mucha controversia, yo supongo que este es un ensayo, este es un globo de ensayo para tratar de ver cuál es la reacción de la opinión pública. La Casa Blanca no ha querido dar detalles de qué es lo que habría en esa propuesta, ni mucho menos cuándo la puede sacar Trump. Pero recordemos que esta fue una promesa de campaña que él hizo. Incluso desde el inicio de las primarias republicanas, él prometió que iba a eliminar, que iba a destruir esta enmienda Johnson, y ahora pues simplemente estos grupos que están a favor de eliminar esa enmienda seguramente le van a pasar la factura. Ahora, María, de concretarse esta acción por parte del presidente Trump, ¿estaría en este caso allanando el camino, preparando tal vez un escenario en el que pues las acciones migratorias que está tomando el gobierno Trump pues se reviertan, se le vuelvan en contra, como se ha venido viendo a través de manifestaciones no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido, otros países del mundo? Es decir, esa avalancha de críticas, ¿estaría Trump allanando el camino para tener apoyo de esos grupos religiosos que de alguna manera pues le dieron su respaldo durante la campaña? Bueno, lo que pasa, lo curioso es que incluso dentro del movimiento evangélico de Estados Unidos no hay un apoyo rotundo a la represión de los inmigrantes. De hecho, yo he tenido oportunidad de entrevistar a líderes evangélicos hispanos y ellos pues expresan mucha consternación porque muchos de sus feligreses son inmigrantes y tienen mucho temor de lo que pueda ocurrir si se toman medidas extremas, incluso contra los residentes legales. También quería regresar un poco a lo de la enmienda Johnson.
Acordémonos que muchas de estas propuestas y acciones ejecutivas que está firmando Trump requieren la aprobación del Congreso. Y en este caso, como la enmienda Johnson es parte de una ley federal de 1954, necesariamente tiene que ser el cambio tiene que ser aprobado por el Congreso. Y entre algunos republicanos ya hay malestar de que se esté llegando a ese extremo. Así es que hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que él está firmando se va a poder llevar a cabalidad, se va a poder ejecutar a cabalidad, va a tener que pasar por el proceso legislativo y en el proceso legislativo lo más probable es que muchas de esas medidas sufran cambios al grado que se debiliten. Así es que hay que tener mucho cuidado con eso. Las medidas ejecutivas simplemente son directrices del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, sobre cómo desea que se implementen las leyes en vigor o incluso nuevas leyes. Así es que hay que tener mucho cuidado con dar por hecho algo que todavía en el caso de la enmienda Johnson no se sabe exactamente qué va a ocurrir. María, hablas de lo que podría ser el escenario que tendría que enfrentar Donald Trump cuando lleguen esas propuestas al Congreso de los Estados Unidos, que está dominado por republicanos, pero que tú dices podría tener allí, chocar, en este caso el presidente Donald Trump, contra un muro. ¿Es este el ambiente que se vive, por ejemplo, en el pasillo del Senado, del Congreso? Efectivamente, hay un ambiente muy envenenado, hay mucha hostilidad política. Hay un puñado de senadores republicanos que han salido a criticar abiertamente algunas de estas medidas, como fue, por ejemplo, la propuesta del muro. El senador John McCain, que representa un estado fronterizo, el de Arizona, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur, donde ha crecido la población inmigrante, pues han salido en Twitter y en la televisión y en entrevistas a advertir de que no vaya demasiado rápido el presidente Trump y que estudie bien las propuestas porque pues muchas de estas tienen repercusiones y consecuencias muy graves. Y sobre todo le critican que muchas de estas medidas ejecutivas se redactaron sin haber hecho las debidas consultas con el Congreso y con las propias agencias que van a estar a cargo de ejecutarlas. Así que Trump está muy consciente de las críticas, pero ya vemos sus reacciones en Twitter dan la impresión de que no le importan. Por ejemplo, recordemos que cuando el juez impuso este freno absoluto a nivel nacional de la prohibición de los musulmanes, él salió a querer restarle autoridad al juez e incluso lo calificó como el supuesto juez. Y de hecho, pues no sentó bien ese comentario en las redes sociales. Sus detractores empezaron a decir, bueno, si usted va a empezar a calificar a este juez, que además fue puesto ahí por el presidente George Bush, un presidente republicano, pues la gente va a empezar a llamarle a usted supuesto presidente. Así que es un ambiente muy caldeado, hay demasiadas divisiones políticas. En ese contexto, pues va a ser muy difícil que el Congreso pueda avanzar la agenda legislativa de Trump. Ya vemos que, por ejemplo, la semana pasada los republicanos tuvieron que alterar las reglas, saltarse las reglas para poder confirmar a algunos miembros del gabinete presidencial, obviando la participación y obviando el boicot de la oposición demócrata. Así que es un ambiente bastante difícil, bastante duro, pues no sabemos qué otras medidas ejecutivas va a sacar esta semana, que otra crítica que le han hecho es si los republicanos tienen control absoluto de la Casa Blanca, de la Cámara de Representantes y del Senado, y ahora pues está en proceso un juez conservador en el Tribunal Supremo, algunos piensan que no tiene ninguna necesidad de estar emitiendo tantas órdenes ejecutivas cuando tiene a sus aliados en el Congreso. Bien, María, pues de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora del gobierno de Donald Trump, las cosas son amanecerá y veremos. En pantalla, María Peña es corresponsal del diario La Opinión en Washington y quien ha hecho cobertura de asuntos sociales, políticos y económicos que afectan a Estados Unidos. María, un placer, una buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por la invitación.